Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Buenos días. Gracias a Dios que podemos tener este tiempo por la misericordia de Dios para Amén, seguir aprendiendo la palabra del Dios Señor. divino, Señor. Yo quiero Escuchar tu recomendarle a usted, palabra, decirle, Señor. hermano, por favor, tenga su Biblia a mano. Si usted puede acompañarme con la lectura de la palabra del Señor, hágalo, por favor. Es para el bien de cada uno de nosotros el poder comprobar lo que está escrito en la palabra del Señor. Oh, sí, Señor. Sí, Padre, en nombre Pero de antes yo quiero invitarle a que Padre, oremos al Padre, Señor y le digamos, Dios Dios, mío, Señor, que en Dios nombre nos de ayude, Jesús, ¿verdad? Señor, Inclinamos la cabeza y le digamos, Padre Señor, Jesús, Dios Santo, Padre, Padre amado, Dios Dios, bendito, Padre, Señor, Espíritu clamamos a Santo, ti en esta mañana de que tú nos permitas Cristo aprender tu Jesús, palabra, Señor. que te conozcamos mucho más a ti, Señor. Amén, Dios Señor. mío, en el nombre de Cristo Jesús, bendice tu palabra, guíanos con tu Santo Espíritu para aprender, Señor. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Dios. Amén y amén. Amén, Señor. Amén, mis hermanos. Hemos visto ya hasta el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Hemos mencionado lo que es el capítulo 7, los primeros 8 versículos de esta palabra. Hemos visto de que se nos habla de un tiempo, de un paréntesis entre el sexto sello y el séptimo. Es un paréntesis, es como un espacio. Es como un espacio, dice, a ver un momentito, detengámonos. Por eso la palabra empieza diciéndonos en el capítulo 7, versículo 1. Después de esto, capítulo 7 de Apocalipsis, por favor. Acompáñeme con la palabra. Después de esto vi, dice, a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también, escuche esto, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, escuche eso, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Dios bendiga esta palabra. Amén, Dios bendiga Señor. estos pasajes y nos permita compartir lo que esta palabra nos dice. Amén. Amén. Entonces, cuando escuchamos esto, queridos hermanos, es para meditar. Hemos estado viendo en el capítulo 6, hemos visto de que se abrió el sexto sello, y en el sexto sello hemos visto una catástrofe cósmica que vendrá sobre la tierra. Una catástrofe viendo inclusive muchas cosas tremendas que van a acontecer, especialmente los terremotos y las catástrofes que van a venir. Ahora estamos para ver acerca de los 144,000 sellados por el Señor. En medio de ese paréntesis, en medio de este periodo, hermanos, hay una fase intermedia. La gracia de Dios se interrumpe o se detiene y se manifiesta una determinada categoría de personas. Esto va a suceder exactamente entre los juicios del
de los 7 sellos y de las 7 trompetas, que vienen a continuación a mostrarnos. Después de esto, dice el primer versículo, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra. 4 ángeles detienen los 4 vientos de juicio, a eso se refiere. Pero evidentemente están a punto de soltarlos. En ese momento se manifiesta otro ángel en el versículo 2, que les manda a gran voz no hacer daño todavía la tierra, el mar y los árboles. El hecho de que los 4 poderes destructivos no pueden devastar la tierra en forma desordenada nos muestra de que el Señor todavía tiene la supervisión de los juicios de Dios. ¿Quién es ese otro ángel? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿De quién se trata ese otro ángel que aparece? Está equipado con gran autoridad. Exclama a gran voz, con voz de mando. Ese otro ángel se destaca claramente de los otros ángeles, de los 4 ángeles del juicio. ¿Quién podría ser? Es el Hijo de Dios. Es nuestro Señor Jesucristo. Este ángel, hermanos, miren qué interesante. Este otro ángel que viene, vi también al otro ángel que subía de donde sale el sol. El sol está por encima. El sol no está debajo. Hay algo parecido en pasajes más adelante, en el capítulo 11, versículo 7 de la palabra. A ver, vayamos a Apocalipsis 11, versículo 7. Se nos habla un pasaje muy parecido. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, escuche eso, está subiendo de las profundidades, del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Está hablando de que el anticristo, la bestia, que va a salir del abismo y va a matar a los 2 testigos que van a profetizar durante 42 meses. Entonces, es para adelantar, para mostrarle un poco, para que usted comprenda lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Entonces queda bien claro de que este otro ángel no es siquiera se puede comparar con la bestia, con el anticristo. Nuestro Señor Jesucristo en forma de ángel sube de donde sale el sol. Aquí tenemos una representación profética del futuro de Israel. En Malaquías, a ver, le invito a que vayamos a Malaquías. Malaquías antes de Mateo, por si acaso, está en el Antiguo Testamento. Zacarías, Malaquías. En Malaquías, en el capítulo 4, versículo 2 de la palabra del Señor. Miren lo que nos enseña Dios. Mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Ahí está el sol de justicia. En sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Qué lindo. Aquí nos habla esta palabra profética, nos dice de que así es lo que va a acontecer. ¿Por qué les digo una palabra profética? Porque todos los profetas del Antiguo Testamento han enseñado una profecía. Y Malaquías también nos habló una profecía del Señor. Amén. Amén. Muy bien, volvamos al capítulo 7 de Apocalipsis, que estamos viendo acerca de los sellos, de los 144,000 sellados de Israel. Bueno, sigamos adelante. Entonces, eso es lo que nos dice. Entonces, cuando vemos esto, hermanos,
estamos viendo con toda claridad de que se trata de nuestro Señor Jesucristo. Aquel ángel que detiene y les dice, no hagan daño a la tierra, no hagan daño al mar, ni a los árboles que están. Entonces es importante. Estos ángeles tenían la orden de soltar los juicios de Dios sobre una tierra que había madurado para recibir el juicio. ¿Por qué le digo que había madurado? Porque el pecado de la humanidad era tan grande que Dios soltará los juicios. Durante la gran tribulación se habrá escogido a 144,000 israelitas que son sellados. Son sellados porque pertenecen al Señor. Es el remanente escogido de Israel. Estos 144,000, con toda claridad, no se trata de ningún gentil. Quiero que me escuchen las personas que hablan otra cosa. Hay gente como los testigos de Jehová mencionan siempre, dicen, nosotros somos los 144,000. No se equivoque. Los 144,000 son judíos. Son del pueblo de Israel. Entonces, hermanos, yo creo que queda bien claro. La palabra de Dios nos muestra con toda claridad de quiénes son estos sellados, estos siervos del Señor, porque son siervos. El acto del sellado durante la gran tribulación, miren, en el momento de la tribulación van a ser sellados estos 144,000. ¿Para qué? Para que vuelva Israel, a estar con el Señor. Su verdadera conversión y su sellado tendrá lugar en el momento que vuelva Jesús. Miren qué tremendo, hermanos. Contrario a lo que quizás nos va a ocurrir con los gentiles. Los judíos se van a convertir en forma colectiva. Pero hoy en día nosotros los cristianos, las relaciones personal, no es colectivo, ¿verdad? En cambio Israel, esos 144,000 serán sellados. El sello. Y hoy dice el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Estos judíos, hermanos, esta gente cristiana, también que cree en Dios tendrán el sello. A nosotros también el Señor nos selló, hermanos. Cuando usted lee en Efesios, capítulo 1, versículo 13, dice que el Espíritu Santo nos selló. Amén. Y nos dio las arras. Las arras es la señal del pacto, del compromiso. Pero ¿saben qué? El Señor nos selló en el corazón. Porque el sello no es, digamos, así visible a cualquier persona. Decir, no, está sellado con el Espíritu Santo. Amén. Pero ese sello es en mi corazón. Y Dios nos ha dado un sello. Esas arras del compromiso. Tú eres mi hijo. Amén, gracias a Dios. Señor, amén. Pero el pueblo de Israel va a recibir este sello y será visible. ¿Por qué será visible? Porque el anticristo va a perseguir. Y precisamente estarán sellados, dice estos 144,000, para que el anticristo no pueda afectar a ninguno de ellos. Entonces, eso es lo que vemos en esto. Y hay algo interesante, ¿no? Hay algo interesante, hermanos. De estas 12 tribus de los 144,000, hay algo que llama la atención. No está la tribu de Dan,
la tribu de Efraín. Dan era el quinto hijo de Jacob. Había nacido de la criada de Raquel, de la sierva de Raquel. La palabra de Dios nos dice muchas cosas interesantes. Dan, cuando llegó a Egipto juntamente con Jacob, solamente tenía un hijo, llamado Usim. Pero después, dice, después de muchos años, Dan tuvo 62.600 hijos. Cualquier cantidad. Era una tribu de importancia. Según números, se había destacado en el campamento. La cantidad. Pero ¿qué pasó con Dan? ¿Por qué Dan no es tomado en cuenta? Así como Dan, hermanos, también habrá muchos cristianos ausentes entre la multitud de los que van a ser arrebatados. Muchos no estarán los cristianos que hoy en día asisten a la congregación. Tal vez como convencidos o como invitados. Hay mucha gente que dice, no, estoy viniendo, hermanos, porque me han invitado, por eso estoy viniendo. No, nunca te consideres invitado, querido hermano. Si vas a algún lado, estás en una congregación cristiana, piensa que es tu casa, piensa que es tu familia. Porque si estás como invitado, no vas a recibir la bendición que deberías recibir. Amén. Amén. Todos los que pertenecen a la iglesia de Jesús, de Jesucristo nuestro Señor, la iglesia de Cristo, serán arrebatados. Entonces, qué interesante, ¿verdad? A pesar quizás de llamarnos creyentes, hermanos, llama la atención que falte alguna tribu. Efraín, en su lugar está José. Y en lugar de Dan está la tribu de Leví, la tribu sacerdotal. Ellos tenían parte también, aunque no tenían un lugar cuando estaban ubicadas las diferentes tribus. Hay otro aspecto que llama la atención. El primogénito de la tribu de Israel era Rubén. Pero aquí se menciona cuando leemos de los 12.000 sellados, empieza con la tribu de Judá. ¿Por qué empieza con la tribu de Judá? Porque Judá quiere decir alabanza a Dios. Judá te alabarán tus hermanos, le dice en la profecía que Jacob menciona en Génesis 49:8. Nuestro Señor es de Judá, de la tribu de Judá. La salvación viene de los judíos, dice en el Evangelio de Juan 4:22. La salvación viene de los judíos. Cada una de las tribus tiene un significado especial. Judá quiere decir alabanza. Rubén, he aquí el hijo. Rubén es el primogénito. Gad, multitudes te empujarán a ser bienaventurado. Neftalí, el que lucha. Manasés, restablecimiento a una forma de vivir. Simeón, regalo en respuesta a la oración. Cada uno de estos hijos de Jacob tiene un significado. Leví quiere decir unidos, unión. Isaacar, Dios me ha dado mi pago. Zabulón, morada. José, él aumentará. Benjamín, hijo de la diestra. ¿Qué es la diestra? La derecha.
Las tribus de los 144,000 sellados hijos de Dios, su obra son glorificados de una manera interesante. Alabanza, Judá. ¿Por qué dice que Judá es alabanza? Nuestro Señor Jesucristo, que es descendiente de la tribu de Judá, es alabanza de Dios. Él tiene una sola pasión: honrar al Dios Padre, al Dios Creador, al Dios Eterno. Rubén dice, significa, he aquí el Hijo. Debemos fijar en el Hijo de Dios. Nuestros ojos deben estar en Jesucristo. Gad quiere decir multitudes le empujarán. Vemos a nuestro Señor Jesucristo andando sobre la tierra rodeado de grandes multitudes de personas. Hacer significa bienaventurado. Debemos pensar que nuestro Señor Jesucristo pronunció las bienaventuranzas. Neftalí, el que lucha. Él luchó, dice, en la cruz, nuestro Señor Jesucristo, por causa de nuestros pecados, para lograr que el nombre de Dios sea glorificado. Manasés, restablecimiento del equilibrio interior. Él dejó su gloria al Padre para restablecernos con el Señor, para unirnos con el Señor. Simeón, regalo, quiere decir respuesta a la oración. Dios escuchó la oración de nuestro Señor Jesucristo cuando clamó, ofreciendo ruegos y súplicas con clamor y con lágrimas. Fue oída esa oración, clamando, Señor, yo te clamo por ellos. Unidos, Leví. Nuestro Señor Jesucristo, el sumo sacerdote, el gran levita de la tribu de Judá, porque otra cosa eran los levitas, ¿verdad? Pero nuestro Señor vino como sumo sacerdote de la tribu de Judá. Dios me ha dado mi pago, Isaacar. El Señor le ha dado lo que es la iglesia de Cristo. Morada, Zabulón. ¿Por qué dice la morada? ¿Por qué significa morada, Zabulón? Porque nuestro Dios dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, voy a preparar lugar. Vendré otra vez. José significa, él aumentará. El Señor va a añadir muchos a su iglesia. Todavía hay muchos que han de ser salvos. Gracias a Dios. En este tiempo. Benjamín, hijo de la diestra. Jesucristo está sentado a la diestra de la majestad de Dios. Entonces, queridos hermanos, todo esto nos enseña, nos muestra con toda claridad por qué Dios nos menciona los 144,000. Cada uno de los hijos significa algo especial delante del Señor. La ausencia de las dos tribus de Dan y Efraín. Existe también un lado oscuro en el Antiguo Testamento, que menciona a estas dos tribus como aquellas que más se entregaron a la idolatría. Eran una maldición para su pueblo. Las huellas de Dan, en contraste con Efraín, habían estado siempre presentes con la idolatría. Dan está completamente ausente. Miren, hermanos, qué tremendo. Así como Judas Iscariote está ausente de los 12 discípulos. Los pecados de Dan
son aterradores. Cuando uno piensa, ¿por qué razón Dan no está? La palabra de Dios nos muestra que Dan, cuando el pueblo de Israel tuvo que conquistar la tierra de Canaán, Dan se había quedado junto a las naves, no había participado. Se había quedado, por eso inclusive Débora, usted sabe quién era Débora, ¿verdad? Era alguien que estaba por un momento momentáneamente dirigiendo en el libro de Jueces, dirigiendo al pueblo de Israel para derrotar a los que estaban oprimiendo al pueblo de Israel. Entonces vemos de que Dan no había cumplido con el Señor. Por eso la palabra nos dice, en forma bien clara nos dice, si retrocedieres no agradará a mi alma, dice, en Hebreos. Hebreos 10:38 dice, si retrocedieres no va a agradar a mi alma. Por eso el que retrocede no está bien con Dios. Y Dan retrocedió. Dan no cumplió. La palabra de Dios nos dice, pelea la buena batalla de la fe. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Si usted puede anotarse los versículos, me gustaría. En segunda de Timoteo 2:5 dice, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Ahí están los pasajes que nos menciona la palabra del Señor. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:1. Pablo dice, he peleado la buena batalla. La victoria es de Jesucristo. Con Dan las cosas siguen marchando cuesta abajo. Por eso, hermanos, con los cristianos que miran atrás, que vuelven atrás, que se dedican a otra cosa, la cuesta sigue hacia abajo. Es una entrega a medias. Por eso no hay invitados en la iglesia, en la casa de Dios, no hay invitados. Escúcheme, ¿somos hijos de Dios o no somos? Aquí no hay, hermanos. Le hemos invitado a tal hermano, ellos van a venir como invitados. No. Están viniendo nuestros hermanos para honrar a Dios, para adorar a Dios. Amén. Así es, hermanos. Josué decía, anímale porque él ha de hacer heredar a Israel. Todos tenían que heredar. En Jueces capítulo 18:30, a ver, veamos este pasaje. Jueces capítulo 18, versículo 30. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Después de Josué. Deuteronomio, Josué, Jueces, capítulo 18, versículo 30. ¿Qué había hecho Dan? Vamos a ver lo que había hecho, hermano, para que digamos, ay, Señor, qué grave. No tenemos que cometer este error. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla. Y Jonatán, hijo de Gerson, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaías había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. La tribu de Dan había levantado esta imagen de talla, un ídolo. Hermanos, a veces el ídolo se puede levantar, hermanos, también en este tiempo. El ídolo en muchas cosas, el ídolo en las posesiones, el ídolo quizás hasta en el dinero. ¿Cuánta gente cristiana dice, hermano lindo, dice que hay oro en tal lugar? Nosotros también deberíamos ir, deberíamos conseguir. Ambición, hermanos, buscando otra cosa en vez de buscar la voluntad de Dios. Tremendo, tremendo, hermanos. Entonces, hermanos,
Eso es lo que nos menciona la palabra del Señor. Así había hecho. Esa idolatría fue la antesala para derrotar a las otras 10 tribus. Las otras 10 tribus, hermanos, se dejaron llevar por esas imágenes. Más tarde dice, apareció Jeroboam. ¿Usted sabe quién era Jeroboam? Después de Salomón, su hijo se llamaba Roboam. Roboam se portó mal con el pueblo de Dios. Y apareció otro, este Jeroboam. Fue el hombre más idólatra, el hombre que causó realmente tropiezo a Israel. ¿Por qué? Porque él hizo imágenes y tallas, en todo lugar puso imágenes. Él adoraba las imágenes inclusive. Y también muchos cristianos todavía siguen, ¿verdad? Hoy en día. No, pero dice que hay que hacer también esto. No haga nada, hermano. En Génesis capítulo 29, 17, o 49, 17, perdón. Génesis 49, 17. Hay una profecía acerca de Dan. Y lo vamos a ver ahorita. Génesis 49, 17. Aleluya, gloria a Dios, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Porque esto el Señor nos está advirtiendo. Cuidado. Cuidado que así como la tribu de Dan no se ha tomado en cuenta, ustedes tampoco se han tomado en cuenta. Esta profecía decía de cada uno de los hijos de Jacob. Profecías a Judá, a cada uno de ellos. El verso 17 dice, o 16 dice, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Esa era la profecía. Esa era la profecía que Jacob había dado a la tribu de Dan, a su hijo Dan. Tus hijos van a ser así, Dan. Qué tremendo, hermanos. Será como serpiente en el camino. Entonces, para meditar, hermanos, ¿qué pasó? ¿Por qué? Estamos viendo, hermanos, por qué Dan no fue tomado en cuenta ni Efraín. ¿Por qué se dedicaron a la idolatría? Hicieron tropezar al pueblo de Israel. Ay, mis hermanos, nuestro tiempo se nos va, ¿verdad? Yo creo que vamos a tener que continuar en nuestra próxima reunión. Ay, mano, yo quisiera compartirles así, tan, pero a veces no se puede, ¿verdad? El tiempo nos gana. Bueno, yo creo que quedemos aquí, hermanos. Quiero pasarle el dedo por el pastel. ¿El anticristo será de la tribu de Dan? No se puede quizás decir no. Se nos dice que el anticristo tiene que ser un judío. Y debe pertenecer a una de las tribus. Y Dan tiene todos los rasgos del carácter del anticristo. Serpiente, víbora en el camino. Y vamos a estar viendo más adelante. Por favor, vamos a quedar aquí. Pero le paso por el dedo así. Agarre el dedo y mencione siempre en su corazón, diga, a ver, ¿qué más hay? Quiero aprender más, Señor. Quiero saber realmente lo que va a acontecer. Vamos a orar, por favor. Amado Dios, Señor, gracias, Padre bendito. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, te honramos a ti, te bendecimos, Señor. Gracias por tu palabra, por esta palabra que ha sido ministrada, Señor. Compartida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, mis hermanos.